¿Todo está bien? Bien. Entonces, vamos a empezar con este tema de deformación mecánica por carga axial. Le vamos a llamar delta a la deformación causada por la acción de una fuerza P sobre un elemento de longitud L, cuya área transversal es A y tiene un módulo de elasticidad E. El módulo de elasticidad es una propiedad del material. Entonces necesitamos saber con qué material estamos trabajando para poder calcular la deformación. Aquellos elementos que tengan un módulo de elasticidad más alto, significa son más elásticos. Esto significa que se deforman más. ¿Ok? O se deforman más fácilmente. ¿Ok? En la primera clase, en la clase que tuvimos presencial, les explicaba algo acerca de la curva de esfuerzo de formación de los materiales. ¿Recuerdan eso? Sí. Ok, resulta que en esa curva de esfuerzo de formación, voy a pasarme a la hoja, al papel. Recuerden que yo les he explicado que más o menos la curva tenía en el eje vertical el esfuerzo y en el eje horizontal medíamos la deformación. Resulta que la deformación, tal y como nos la imaginamos, que es cuánto se ha deformado, cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido un material, ¿cómo la calcularíamos? Piensen en que estamos haciendo un experimento, un ensayo de laboratorio. Tengo una barra, la voy a aplicar una fuerza en sus extremos. Ella tiene una longitud en su estado natural L y tiene un área transversal A. Vimos que la curva de esfuerzo de deformación tiene una sección de deformación elástica hasta llegar al límite de fluencia y a partir de ahí algo así. Ya de acá a acá esta es la zona de deformación plástica, o sea que es irrecuperable, y finalmente en este punto el material falla. ¿Cómo le llamábamos al esfuerzo en este punto? ¿Cómo se llama el esfuerzo en el punto donde la curva deja de ser lineal? La Donde, influencia. perdón, ¿Era influencia? esfuerzo de fluencia, exactamente. Esfuerzo de fluencia. ¿Okay? Y este último valor de acá, ¿cómo se llamaba el esfuerzo en ese punto? Cuando el material se rompe. Esfuerzo último. Esfuerzo último, muy bien. Pues bien, cuando nosotros estudiamos la deformación de los materiales, lo hacemos en la zona de deformación elástica. ¿Por qué razón? Porque para efectos de diseño de elementos de máquina, no tiene sentido diseñar una pieza que se va a deformar permanentemente.
Incluso habrá aplicaciones en las que inclusive la deformación plástica, perdón, la deformación elástica no es adecuado que se presente. Esto es la zona de deformación elástica. Ok. Entonces, vuelvo al experimento. ¿Cómo haríamos para tomar datos de ese experimento y realizar esta curva? Primero que nada, el ensayo. Para realizar ese ensayo, lo que se hace es que hay una máquina que tiene unas prensas llamadas mordazas que van a sujetar fuertemente la pieza que yo voy a ensayar. La parte de abajo está totalmente sin movimiento. Okay, permanece rígida, empotrada. Y el elemento superior empieza a desplazarse para arriba. Profe, perdón, hay una compañera que dice que si la puede dejar entrar, por favor. Claro. Gracias. Ya la admití. Gracias a usted. Ok, entonces la máquina de ensayos de tensión es más o menos, funciona más o menos de esta manera. La pieza que se va a ensayar está prensada entre dos elementos, un extremo fijo y el otro extremo, el extremo superior, está en movimiento, se puede mover. ¿Qué pasará cuando esta pieza de arriba se trate de desplazar hacia arriba? ¿Qué será lo que sucede? Pues inevitablemente el material va a tender a estirarse. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes creen que se ocupa la misma fuerza para estirar el material durante todo el ciclo de deformación? ¿Ustedes han intentado alguna vez estirar un resorte? A ver. Yo diría que ya por haberse, perdón, ya por haberse deformado, no, no se va a necesitar la misma fuerza como para romperlo, tal vez sea menor. Ok, pero una vez que usted inicia, por ejemplo, tal vez ustedes que son de una generación que les gusta mucho hacer ejercicio, tal vez han hecho ejercicio con ligas o con resortes para brazos y piernas. ¿Qué sucede cuando tomamos un resorte y lo estiramos solo un poquito? La fuerza no es muy grande, pero si queremos seguirlo estirando más, cada vez más necesitamos mayor fuerza. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza necesaria para seguirlo deformando cada vez es mayor. Siempre y cuando estemos dentro de este rango de deformación elástica. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si la fuerza va variando conforme esto se deforma o se estira, entonces el esfuerzo normal que se calcula como fuerza aplicada entre el área de sección transversal no es constante. ¿Estamos de acuerdo? Y precisamente eso es lo que vemos en esta curva. Un esfuerzo que va aumentando. ¿Ok? Y aumenta no porque cambia el área transversal, sino porque aumenta la magnitud de la fuerza que es necesario aplicar. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué datos podríamos tomar acá del ensayo para realizar esa gráfica? Por decirles algo, las máquinas más viejitas para ensayo de tensión
me daban una indicación de la fuerza aplicada. ¿Okay? Tiene yo por ahí un marcador y me dicen cuál es la fuerza. Okay, digamos que en kilonewton. Entonces, en todo momento me está dando cuál es la fuerza que se está aplicando. La máquina solamente empieza a tirar y tirar y tirar y tirar. Y conforme entonces va estirando, me va indicando acá en un dial la magnitud de la fuerza aplicada. Entonces, los valores de esfuerzo sería muy sencillo obtenerlos tomando cada cierto tiempo un valor de la separación entre estos dos elementos, que se llaman mordazas o también muelas. Esta L, voy a ponerle una L diferente a esta, porque, bueno, o pongámosle a esto una L sub 0. Entonces, esto es la longitud variable, ¿ok? Vamos a decir un L de Y como una función, donde Y es el desplazamiento vertical. Entonces yo podría obtener cada cierto tiempo valores de fuerza y el área transversal la conozco, entonces calculo diferentes valores de esfuerzo, pero eso es el esfuerzo, eso es la coordenada en el eje vertical, en el eje Y, pero en el eje horizontal lo que necesito es deformación. ¿Okay? ¿Cómo calculo la deformación? ¿Cuánto se ha deformado el material? ¿Alguna idea, por favor? Profe, Dígame, por favor. sería con la fórmula que vimos ahorita al principio, la del delta. No, pensemos en algo totalmente práctico, algo totalmente práctico. Pues yo le digo a usted, es más, invéntese un experimento, ¿verdad? Entonces, ya vimos, ya yo les dije cómo vamos a calcular el esfuerzo en cada momento. Pero ahora, ¿cómo determino cuál es la deformación? ¿Qué es Profe, para ustedes la deformación? ¿Sí? y puede ser el cambio en la coordenada X. O sea, que el La- ancho se hace más delgado cada vez que conforme ¿Y qué pasa aumenta. con el eje Y? ¿Qué pasa También se con el eje estira. Y? Claro, se estira. Vamos a, eso que usted está diciendo es totalmente real. Sin embargo, nos vamos a referir a ello un poco más adelante. Lo cierto es que cuando nosotros estiramos una pieza en un eje, en los otros ejes tiende a haber una disminución en las dimensiones. Sencillamente no es que está aumentando la cantidad de materia. Entonces, si se está alargando por un lado, pues por otro lado se tendrá que estar disminuyendo las dimensiones. Está bien. Pero la deformación principal es, o la más grande, es la que se produce en el eje en el cual se está aplicando la fuerza. Entonces, en el eje Y se está aplicando la fuerza y sencillamente, pues yo podría tener por acá una regla calibrada y estar midiendo, por ejemplo, la altura de este punto. Entonces, si la altura de ese punto, si le resto una constante, que es la distancia que haya por acá, lo que sea, me permite determinar un delta L. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un delta L que es la longitud actual menos la longitud inicial. Eso es deformación. ¿Está claro? Eso sería cuánto se ha deformado. Esto es algo, vean que es algo bastante parecido a los problemas de resortes. Pues bien,
les decía que esa deformación va a depender de la magnitud de la fuerza, depende del área transversal del elemento. En tanto mayor sea el área transversal, se dice que el elemento es más robusto y entonces se requiere mayor fuerza para deformarlo, ¿verdad? Pero también depende de las características del material. ¿De qué material es esa barra? ¿Es una barra de aluminio? ¿Es una barra de cobre, de acero? Entonces, considerando una sola de esas variables, considerando, por ejemplo, el área transversal y dejando fijo para un solo material, ¿qué sucedería con esa deformación para una misma fuerza aplicada? ¿Qué pasaría si yo tomo dos barras de dos diámetros diferentes? ¿Cuál se va a deformar más? ¿La de mayor diámetro o la de menor diámetro? La de menor. La de menor diámetro se deforma más fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces resulta que estas curvas de esfuerzo de deformación, a mí me interesa compararlas contra curvas estándar de materiales que yo me puedo encontrar en catálogos de materiales. Por ejemplo, una de las razones de realizar un ensayo de tensión es verificar las propiedades de un material. Algunas veces para identificar de qué material se trata y otras veces para ver su calidad o incluso si ha sido sometido a algún tratamiento térmico. De modo que entonces es importante comparar la curva que yo estoy generando en mi ensayo de laboratorio con una curva que me encuentro en un libro. Pero ¿cómo saber yo esa curva que me encontré en el libro con qué diámetro de barra la utilizaron, la aplicaron? Resulta que me encuentro que es un acero 1020, por ejemplo. Es una denominación estándar de un tipo de acero. Un acero AISI 1020. Entonces me encuentro la curva, dice curva de esfuerzo de deformación acero AISI 1020. Pero resulta que yo hice mi ensayo con una barra de sección circular de 5 centímetros de diámetro. ¿Y cómo sé yo si la curva que estoy viendo en el libro está hecha con una barra con las mismas características? Imagínense todas las alternativas que podrían haber. Millones de alternativas con un mismo material. Entonces, para corregir eso, resulta que la deformación que se calcula lleva una variante con respecto a esta fórmula. Esta deformación se conoce como deformación absoluta. Que le vamos a llamar también delta acá. Delta, deformación absoluta. Y las unidades van a ser metros o milímetros, ¿ok? Digamos que en metros. Bien. Entonces, la variación que vamos a hacer en este cálculo es que vamos a calcular algo que se llama deformación unitaria. La deformación unitaria, que la vamos a identificar con la letra epsilon, y decimos que la deformación unitaria es el delta L entre la longitud inicial. Entonces, ¿en qué unidades está el delta L? En metros. Y la longitud inicial en metros. O sea que las unidades para epsilon de formación unitaria son metros sobre metro. Entonces quiere decir esto que al ser una deformación unitaria, no va a depender de la longitud que tenga originalmente la barra. Pero adicionalmente, o sea, no hemos resuelto totalmente el problema ese de cuál era el diámetro de la barra que utilizábamos. Para esto resulta que en los ensayos de tensión y prácticamente todos los ensayos mecánicos,
destructivos o no destructivos. Se llaman destructivos aquellos en donde finalmente el material falla. Se hacen con elementos que se llaman probetas. La pieza que yo voy a probar acá se llama una probeta, y la probeta tiene dimensiones estándar. ¿Ok? Entonces, una probeta con dimensiones estándar. O sea que ya hay un procedimiento escrito que me indica cuál es la forma y las dimensiones exactas de esa probeta que voy a utilizar. De hecho, la probeta estándar de forma cilíndrica, esa sí tiene una cintura. No me quedó muy bien el dibujo. Esta es la probeta estándar. Esta sección acá donde se le hace una cintura, donde se reduce el diámetro, está definida, cuánto mide en esta sección, cuánto es el diámetro mayor, cuánto es el diámetro menor, todo eso está claramente definido. Entonces, si yo preparo una probeta estándar, me puedo asegurar de que mis resultados iban a ser comparables con los resultados de cualquier gráfica de esfuerzo de deformación que alguien ha hecho en cualquier país del mundo para ese mismo material. ¿Está claro? Bueno, y entonces en esta curva de esfuerzo de deformación, aquí lo que va es deformación unitaria. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, entonces vamos a ver ahora acá he preparado las ecuaciones que vamos a emplear hasta el momento. Entonces dice que la deformación mecánica por fuerza axial, vean que esta es delta, ¿verdad? Este delta sería entonces deformación absoluta. O sea, quiere decir eso que después al aplicarle una carga de 100 kilonewtons a una barra de sección transversal circular con radio 5 centímetros y una longitud de 2 metros, por ejemplo, y un módulo de elasticidad X, la barra sufrió una deformación de 5 centímetros. Por ejemplo. Eso es deformación absoluta. Bueno, entonces esta es la fórmula para la deformación por carga axial. E es el módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué les decía? ¿Verdad? Esto es una medida de qué tan rígido es el material. Observen que si el módulo de elasticidad es el denominador de la ecuación, en tanto mayor sea el módulo de elasticidad, menor me va a dar la deformación. Entonces quiere decir que un material muy rígido tiene un módulo de elasticidad bajo. Un material muy blando, o sea que se deforma con facilidad, tiene un módulo de elasticidad muy alto. Bien, esta ecuación la presento acá y he separado estos cuatro términos, los he agrupado. Pongo P entre A por L entre E. ¿Pero qué es P entre A? P entre A es algo que ya conocemos, que es el esfuerzo normal, ¿verdad? Producido por carga axial. Entonces podemos decir también que la deformación por carga axial es igual al producto del esfuerzo normal por la longitud del elemento dividido entre el módulo de elasticidad. Y ahora sí vamos a el concepto de deformación unitaria que ya les he explicado anteriormente. Entonces la deformación unitaria va a ser la deformación absoluta entre la longitud. O sea que esta fórmula de aquí arriba lo divido entre la longitud y me queda solo P entre E por A, que es lo que tenemos acá. Pero si de nuevo agrupo P entre A por 1 entre E, P entre A es el esfuerzo normal. Entonces la deformación unitaria también se puede calcular como el esfuerzo normal entre el módulo de elasticidad. ¿Está bien?
Bueno, esto y todas las hojitas que vamos a ir trabajando se los subo a mediación virtual. Bueno, entonces, con base en esto, vamos a hacer un ejercicio. A no ser que haya alguna duda previa, alguien que quiera hacer alguna pregunta.